Bien, vamos a continuar con el ejercicio de análisis de varianza de dos factores con interacción. Recuerden, ya habíamos calculado la suma de cuadrados, tanto para las columnas, filas, interacción y para el error. Habíamos generado los grados libertad y habíamos calculado todos los cuadrados medios también, ¿sí? Tanto para las columnas, filas, interacción y error. Ahora, en base a esta información, podemos ir calculando nuestros F calculados, o también llamado F de prueba, y los factores críticos para poder tomar una decisión respecto a las hipótesis planteadas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Partiendo de que ya están calculadas estas columnas, podemos ir generando los factores de prueba o factores calculados, que en realidad es el F, es decir, que lo hacemos con nuestra tabla Fisher. Y vamos a empezar con, con las hipótesis que no habíamos empleado para las columnas. En ese sentido, recordemos que las columnas estaban en función de que se habían diferencias significativas entre los ingresos familiares, ¿sí? Entonces, para ello, generamos entonces ese factor crítico al 95% de nivel de confianza, con alfa del 5%, siempre localizado al lado derecho, la zona de rechazo, ¿no? Vamos a entrar a calcular el factor crítico para nuestras hipótesis de las columnas con grados de libertad de C-1, donde C, recordemos, es la cantidad de columnas, que eran 3, menos 1, 2, 2 serán los grados de libertad del numerador, los grados de libertad del denominador R por C, donde R es la cantidad de filas, recordemos que eran 4, C nuevamente la cantidad de columnas, que es 3, el N es la cantidad de elementos en cada celda, eran 3. Bueno, entonces 4 por 3, 12, por 3 menos 1, que bueno, esto se hace 2, 2 por 12, 24. Es decir, que vamos a entrar a la tabla Fisher al 95% con 2 grados de libertad en el numerador y 24 grados de libertad en el denominador. 2 y 24. Nos vamos entonces a nuestra tabla Fisher al 95%. Recordemos que aquí están los grados de libertad del numerador. Estos son los grados de libertad del denominador. Bueno, eran 2 grados de libertad en el numerador y 24 en el denominador. Bajamos un poquito en la tabla, buscamos el 24 y aquí lo tenemos. Sería este valor. 2 grados de libertad en el numerador y 24 en el denominador, es decir, 3,403. Muy bien, entonces 3,403 es nuestro factor crítico para las hipótesis planteadas para las columnas, en este caso ingresos familiares. Bien, ¿cómo calculamos nuestro factor de prueba, también llamado factor calculado? Que en realidad ya sabemos que es 14,46. Sale del cociente del cuadrado medio para las columnas, es decir, el 225,36, dividido entre los cuadrados medios debido al error, que es 15,58. Eso nos genera nuestro factor de prueba, que es este factor de prueba, si comparamos con el crítico, se encuentra en la zona de rechazo. Y si está en la zona de rechazo, ¿qué es lo que se rechaza? Se rechaza nuestra hipótesis nula, es decir, la hipótesis nula de las columnas. En conclusión, podemos decir entonces que existen suficientes evidencias para afirmar que sí existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas por esos estudiantes debido al factor ingresos familiares. Y hemos llegado a esta conclusión al 5% de significación. Muy bien, eso respecto a nuestras hipótesis que estaba para el factor de las columnas. Si nos vamos ahora al factor en las filas, calculando nuestro factor de prueba, es decir, F calculado, que es igual al cuadrado medio de las filas, que es 99,95, dividido entre los cuadrados medios del error, que es 15,58, encontramos que nuestro factor de prueba, también llamado factor calculado, es 6,41. ¿Sí? Con eso calculamos en función a eso estaban nuestras hipótesis planteadas para el factor de las filas, que es región geográfica, y calculando
ese factor crítico al 95%, es decir, con un 5% de nivel de alfa, al 95% con grado de libertad del numerador de R-1, donde R en realidad es la cantidad de filas, que es 4, 4 menos 1, 3, grados de libertad del denominador R por C por N-1. Esto se repite el mismo cálculo, bueno, 4 que son las filas, 3 que son las columnas, el N que es 3 nos da 24. Es decir, que en la tabla el 95% con 3 grados de libertad en el numerador y 24 en el denominador, nuestro factor crítico sería 3,009. Bueno, verifiquémoslo este valor. Nos vamos a la tabla Fisher con 3 grados de libertad en el numerador y 24 en el denominador. Efectivamente, 3,009. 3,009 efectivamente será nuestro factor crítico. Muy bien. Entonces, este valor, que es nuestro factor crítico y que 641 es nuestro factor de prueba, este factor de prueba estaría en la zona de rechazo. ¿Qué es lo que se rechaza? Se rechaza la hipótesis nula para el factor de la fila. Y obviamente al rechazar la hipótesis nula para el factor de la fila, se acepta, ¿no?, la hipótesis alternativa. En conclusión, podemos decir que existen suficientes evidencias para afirmar que existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas por los estudiantes debido a la influencia de la región geográfica. Y hemos llegado a esa conclusión al 5% de significación. De la misma manera, podemos ahora analizar las hipótesis para la interacción de las dos variables. Nos vamos nuevamente a nuestra tabla ANOVA. Calculemos ahora el factor de prueba, el factor calculado para la interacción entre las dos variables, que es igual al cuadrado medio para la interacción, que es 145,18, dividido entre el cuadrado medio debido al error, que es 15,58, eso nos da 932, que será nuestro factor de prueba para las hipótesis que nos planteamos para la interacción entre los dos factores. Recordemos que el h sub 0 significaría que no existe, no afecta en nada la interacción entre los dos factores para los resultados obtenidos, y la hipótesis alternativa que sí existen diferencias significativas entre las puntuaciones obtenidas por los estudiantes debido a la interacción de los dos factores. En este caso era ingresos familiares y región geográfica. Bien, calculamos nuestro factor crítico para la interacción. Para eso usamos la tabla Fisher al 95% con un 5% de alfa, con grados de libertad en el numerador de C-1 por R-1, donde C es la cantidad de columnas, que era 3, menos 1 va a quedar 2. R es la cantidad de filas, que era 4 menos 1, 3. 2 por 3, 6. 6 serán los grados de libertad del numerador. Los grados de libertad del denominador será R por C por N menos 1, ¿no? R la cantidad de filas, que es 4, C la cantidad de columnas, que es 3, el N la cantidad de elementos en cada celda, que era 3, esto nos da 24. Es decir, con 6 grados de libertad en el numerador, 24 grados de libertad en el denominador, en la tabla Fisher del 95%, vamos a encontrar entonces justamente ese valor crítico. Acá está, 6 grados de libertad en el numerador, que es esta columna, y 20, la vamos a marcar por si acaso para no olvidarnos acá, y 24 grados de libertad, sería aquí, 2,508. Ese sería nuestro factor crítico en la tabla al 95%. Recordemos, 2,508. Muy bien, entonces nuestro factor crítico es 2,508. Y nuestro factor de prueba, el F calculado, es 932. Este valor estaría en la zona de rechazo. ¿Qué es lo que se rechaza? La hipótesis nula y se acepta la alternativa. Es decir, que existen suficientes evidencias para afirmar que sí existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas debido a la interacción entre los dos factores, es decir, entre ingresos familiares y región geográfica.
¿no? Conclusión que hemos llegado al 5% de significación. De esa manera hemos concluido este ejercicio de análisis de varianza de dos factores con interacción y con las conclusiones finales tanto para el factor de las columnas, para el factor de las filas y para la interacción entre ambos factores. Muchas gracias.